Hoy vamos a hablar con Teodoro García Egea, que es secretario general del Partido Popular. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor Egea. Muy buenos días. Bueno, hace 2 días tomaba posesión de su cargo el nuevo ministro de Política Territorial, también la nueva ministra de Sanidad del gobierno que dirige Pedro Sánchez. ¿No le ha gustado a ustedes, por lo menos, el candidato al Ministerio de Política Territorial, no? Pues lo cierto es que el señor candidato al Ministerio de Política Territorial ha defendido públicamente que una parte de España pueda decidir sobre el resto, ha defendido las desigualdades territoriales y no ha defendido la igualdad de oportunidades de todos, vivan donde vivan, vivan en una isla, vivan en la península, vivan en un territorio extrapeninsular. No ha defendido la igualdad de oportunidades, simplemente ha hecho una pequeña declaración de intenciones, pero me preocupa que no haya hecho una defensa férrea de que todos los españoles, vivan donde vivan, deben de tener los mismos derechos y deben de ser compensados en aquellas situaciones, como es el caso de las Islas Canarias, en las que su lejanía a la península les penaliza, ¿no? Me preocupa mucho. Y sobre el nombramiento de la ministra de Sanidad, pues vistos los antecedentes, cabe pensar que la debilidad que en este momento tiene Ángel Víctor Torres al frente de las Islas Canarias, del Gobierno de Canarias, hace pensar que quizá es un trampolín y que estamos ante la futura candidata del Partido Socialista al Gobierno canario en la figura de la ministra de Sanidad, dado la espalda que le han mostrado el Gobierno de España al Gobierno de Ángel Víctor Torres. Han calificado también de fracaso la campaña, el plan de vacunación de Pedro Sánchez. ¿No cree usted que el 70% de la población pueda estar vacunada en verano, como se está previendo? En cualquier otro país de Europa, el ministro de Sanidad que llegó tarde a los test, recordemos que compraron test defectuosos, el ministro de Sanidad que compró mascarillas defectuosas, el ministro de Sanidad que también ha comprado vacunas que no se están administrando adecuadamente por una falta de un plan de vacunación claro y conciso. En otro país del mundo, ese ministro de Sanidad no le harían candidato, le mandarían a su casa. Y yo creo que en este caso muchos españoles se preguntan para qué ha servido la coordinación del ministro de Sanidad si ni siquiera altos estamentos de nuestro Estado, como es el caso del Ejército, han aplicado ese plan de vacunación de forma concreta, tal y como el Ministerio había acordado, ¿no? Yo creo que dar pie a la confusión, como se ha hecho, y que ninguna autónoma tenga claros los criterios que había que aplicar y que esté pasando lo que está pasando, que en el resto de países de Europa la vacuna es esperanza y que en España la vacuna sea motivo de enfrentamiento, es algo que claramente es responsabilidad del Gobierno de España. Bueno, pues justamente con respecto a esa campaña de vacunación se han generado muchas discusiones, muchas diferencias con respecto a la vacunación de altos cargos o de representantes políticos y de otros estamentos sociales, también aquí en Canarias y ahí en la península. ¿Lo han acusado a usted directamente o indirectamente desde la Secretaría General del PSOE en Murcia de haber sido una de esas personas? ¿Se ha vacunado usted, señor García Egea? Estamos acostumbrados a las faltas de ejemplaridad y a las mentiras del Partido Socialista. Yo personalmente estoy vacunado contra las mentiras del Partido Socialista, especialmente en la región de Murcia, con lo cual estoy inmunizado contra este tipo de difamaciones, pero entiendo que muchas personas para las que la vacuna es una esperanza de recuperar su vida normal, sobre todo personas mayores, pues este tipo de insinuaciones en medio de un momento tan difícil supongo que les resultará bastante difícil de aceptar viniendo un responsable político. Yo no me he vacunado, pero la que sí se ha vacunado ha sido la consejera de Sanidad del Gobierno del Partido Socialista de La Palma, en este caso, que yo creo que ahí pues el secretario general del PSOE murciano debería de pedirle explicaciones. Ella sí se ha vacunado, una compañera de partido. Yo no. Bueno, también en Murcia uno de sus representantes ha tenido que dimitir precisamente por eso, por ser vacunado cuando no le tocaba, señor García Egea. Pues la misma ejemplaridad que aplicamos en el Partido Popular es la que yo pido para todos los miembros del Partido Socialista. Bueno, ayer asistimos a una situación cuanto menos inesperada. Me refiero a la abstención de Vox en que permite mantener ese decreto ley de gestión de fondos europeos, ¿no?, para el señor Sánchez. El señor Abascal dice que ya estaba previsto abstenerse y que les pilló poco menos
por sorpresa, ¿no? Ustedes no se creen ese argumento. Es un poco extraño que cuando se debate si Pedro Sánchez puede utilizar 140.000 millones de euros a su antojo para repartirlo entre aquellas entidades o gobiernos que él considere de forma opaca y sin ningún tipo de control, pues Vox venga y se abstenga, ¿no? Recordemos que Vox presentó una moción de censura hace unos meses diciendo que el gobierno de Pedro Sánchez no podía seguir ni un minuto más. Una moción de censura que no iba a salir. Y, sin embargo, ahora que tiene la oportunidad de parar la aprobación de un mecanismo discrecional por el que Sánchez puede utilizar 140.000 millones de euros, de la misma forma, casi de la misma forma que se utilizaron los mecanismos muy parecidos, puede dar lugar a un sistema parecido al que se introdujo por parte del PSOE andaluz con el caso de los ERE, si no se controla bien. Por eso que en este punto Santiago Abascal y Vox se abstengan y permitan que Pedro Sánchez disponga de 140.000 millones para asegurar su legislatura y esto lo hagan con Bildu, pues realmente es algo que yo creo que no tiene explicación. Cuando esos 140.000 millones no lleguen a las pymes en Canarias, al sector turístico canario, a la gente en Canarias que de verdad lo necesita, al sector primario, entonces, en ese momento, tenemos que acordarnos de que Vox ha permitido que Pedro Sánchez utilice 140.000 millones de euros de todos los españoles a su antojo. Las elecciones catalanas siguen su curso. De momento se van a celebrar el 14 de febrero, y algunos partidos, como Esquerra Republicana, pues han llamado a la población a participar de esos actos electorales que se hacen previos a las elecciones en unas condiciones como las que tiene Cataluña ahora, con restricciones de movilidad prácticamente en todas las zonas. ¿Cómo va a ser la campaña del Partido Popular? Pues nuestra campaña, como siempre ha sido, va a girar en torno a la defensa de una Cataluña abierta, integradora, de una Cataluña que no le pregunta a nadie de dónde viene ni dónde ha nacido, sino que una Cataluña que quiere mirar al futuro y olvidar todo lo malo que ha ocurrido durante estos años atrás. Una Cataluña que no quiere vivir del enfrentamiento, sino que quiere mirarse de tú a tú con otras regiones europeas que hoy crean empleo. Ayer coreaban muchos hosteleros catalanes el nombre de la presidenta de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, de Isabel Díaz Ayuso, y ponían como ejemplo a los gobiernos del Partido Popular. Qué distinto sería hoy Cataluña si hoy Cataluña estuviese gobernada por un gobierno del Partido Popular, ¿no? Eso se lo preguntan hoy muchos catalanes y por eso queremos ofrecer un proyecto a largo plazo. Lo que pase este 14 de febrero será importante, pero para el Partido Popular, cuyo presidente está yendo a Cataluña una vez a la semana y está atendiendo las demandas de ese músculo, de ese motor, de esa locomotora que es esa comunidad autónoma tan importante para todos, incluso también para Canarias, porque hay muchos canarios que se desplazan y que trabajan y hay muchos lazos entre Canarias y Cataluña que merecen ser reforzados, pues nosotros vamos a seguir visitando Cataluña, vamos a seguir atendiendo y vamos a seguir defendiendo una Cataluña dentro de España integradora y abierta. Y ese es nuestro propósito el próximo 14 de febrero, es el punto de partida y no es el punto de final de nada. ¿Pero será una campaña presencial o virtual? Bueno, más virtual que presencial, teniendo presencia en aquellos lugares donde se pueda tener presencia, pero sí le digo una cosa, lo que no es de recibo es que se pueda asistir a un meeting y no se pueda ir a abrazar a la madre de uno. Lo que no entendería la población, que es lo que está poniendo en marcha el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, es que un señor pueda ir de Barcelona a Badalona a asistir a un meeting y no pueda ir a Castelldefels a ver a su hermana. Eso es algo que no tiene lógica y eso es algo, además, que de alguna forma le dice a los ciudadanos que es más importante los mítines, la política y las elecciones que incluso su propia vida. Y eso no está bien. Eso yo creo que hay que corregirlo y las campañas deben tener las mismas limitaciones que tiene la vida normal, que tengamos todos la protección máxima, que nos distanciemos lo que haya que distanciarse, pero que a la hora de transmitir nuestras ideas y a la hora de hacer nuestras propuestas se pueden utilizar muchos canales y muchas vías para hacer llegar nuestro mensaje y por eso nosotros estamos muy volcados en conseguir llegar hasta cada rincón de Cataluña por los medios en los que disponemos en este momento. Pero como digo, fíjese, he llegado a una conclusión escuchando a mucha gente y hoy hay muchos españoles que no piensan. Si con una incidencia acumulada mucho menor
se aplazaron las elecciones gallegas y vascas. En este momento en el que estamos, en un momento crítico de la tercera ola, pues si el señor Illa no aplaza las elecciones o no propone de alguna forma llevarlas a otra fecha, hay gente que piensa que es porque está pensando más en su propio interés electoral que en el ministerio que dirigía hasta ayer, ¿no? Y eso también es un mensaje que los ciudadanos tienen que tener en cuenta. Hay un candidato, que es el señor Illa, que está pensando más en su resultado electoral que en el resultado de la ocupación de las UCIs o de los contagios, los infectados. Y eso es muy triste. Han abierto ustedes un expediente informativo al secretario general en Cataluña, en esa comunidad, porque está siendo investigado por una presunta agresión sexual. ¿Van a expulsarlos ustedes del partido si se confirma que es culpable, si es condenado? En este caso hemos actuado como actuamos en cualquier otra situación. Nuestros estatutos lo marcan perfectamente y, además, al margen de esto, él ha dejado voluntariamente sus cargos, ha manifestado que no tomaría posesión de su acta en caso de salir y, por tanto, pues a partir de este momento queda en manos del Comité de Derechos y Garantías estatutarias, pero puesto que él ha reconocido esta situación, ha dado un paso al lado, ha dejado sus responsabilidades y, por tanto, pues nada más que decir. Bueno, pues Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular, viene usted a Canarias de forma virtual, nos visita. Estamos viendo ese fondo precisamente para ese congreso insular en el que Poli Suárez se presenta como único candidato. Bueno, una política que ha ido cambiando también en la celebración de los congresos de los partidos políticos, dada la situación. Les deseamos suerte y que vaya bien ese congreso, que tenga buenos resultados. Gracias por atendernos. Buenos días. Nada me gustaría más que poder estar en Canarias y poder darle un abrazo a mis dos grandes amigos, Poli y Australia, y le deseo mucha suerte mañana a nuestro presidente insular y también le mando un abrazo muy fuerte a nuestra presidenta regional, que tan importante labor está haciendo en el proyecto de Pablo Casado y lo que todavía queda por hacer. Pues gracias. Buenos días. Gracias, buenos días.